Buenas tardes. Como siempre habitual en estas comparecencias que quiero hacer ante los medios de comunicación para dirigirme a los asturianos y asturianas en directo a través de la Radiotelevisión Pública del Principado y también a través de los distintos medios de comunicación, quiero comenzar teniendo un recuerdo muy especial a las personas fallecidas con coronavirus en Asturias, en total 293 personas, testimoniar siempre el afecto y el cariño que sentimos y trasladárselo a sus familiares y amistades. También tener en cuenta que estamos hablando ya de, los datos a día de hoy andan rondando los 3.200 casos positivos de coronavirus en Asturias reconocidos. Hemos superado las 1.000 personas curadas y este es un dato que invita, yo creo que sin duda, a la esperanza. Y desde luego tenemos que destacar el número de pruebas que se han realizado. En total ya superan las 90.000, casi 60.000 de ellas por PCR. Precisamente estos datos explican que hoy esté aquí. Hoy estoy en el UCA y en concreto quiero agradecer a todo el personal médico y clínico que me ha acompañado para visitar y conocer en primera persona algo que tenemos que poner en valor los asturianos y asturianas. No solo el complejo hospitalario, que es, siempre lo digo, la joya de la corona de la sanidad pública asturiana, sino el laboratorio de microbiología y especialmente su sección de virología, porque han sido un elemento fundamental en la lucha contra el coronavirus en Asturias. Claro, si hablamos de datos y ponemos cara cuando hablamos de este número de pruebas, hay que decir que llevamos, por ejemplo, hechas 25.000 pruebas a sanitarios, 13.000 al personal sociosanitario, lo que significa la casi totalidad, casi 7.000 a residentes en residencias de mayores y en torno a 4.500 a otro personal, a otro tipo de personal esencial, como cuerpos y fuerzas de seguridad y similares. Es decir, estamos hablando de personas que han sido analizadas, que han sido chequeadas y testadas, gracias precisamente a contar con unos recursos públicos de primera magnitud y calidad. Por eso quería venir aquí a Luca. Quería venir para agradecerlo, para reconocer en el UCA el esfuerzo del conjunto del personal sanitario asturiano, para agradecer a todas las personas que durante todo este tiempo, desde el 29 de febrero, en el que tuvimos el primer caso, recordarán que dimos una rueda de prensa aquí mismo, pero mucho antes incluso fueron preparándose para la respuesta. A todo el personal que ha trabajado, el personal sanitario del SESPA, en el conjunto de la comunidad autónoma, que ha trabajado con mucha fuerza para hacer frente al coronavirus. Y el UCA ha sido el mejor símbolo de esta lucha. Este laboratorio de microbiología y virología, no crean que es algo habitual en las comunidades autónomas. Asturias es excepcional en este sentido y, como saben, viene reconociéndose recientemente por la capacidad, por el conocimiento, por la formación, por los equipos científicos que trabajan en él, hacen que tengamos uno de los mejores laboratorios de España y que lo tengamos que poner en valor. Por ejemplo, si analizáramos el número de PCRs que se han hecho por 1.000 habitantes, Asturias está a la cabeza de las comunidades autónomas de España, junto con, como saben, La Rioja y País Vasco, que sin embargo sufrieron un brote mucho más fuerte que el nuestro. Por tanto, hay que poner en valor todo este esfuerzo. Y quiero hacer un reconocimiento a todas las personas que a lo largo de la trayectoria autonómica han trabajado para que la sanidad pública asturiana sea lo que es. Y recordar que de nuestros impuestos, casi el 40% del dinero que gestiona la comunidad autónoma asturiana va precisamente a la sanidad, lo que es importante valorar y reconocer. Quiero reconocer a todas las personas que a lo largo de esta trayectoria autonómica lo han hecho posible. Y permítanme que tenga un reconocimiento a todos los presidentes autonómicos que ha habido en Asturias, porque durante sus etapas de gobierno mimaron, tuvieron cariño y esmero para que la sanidad pública asturiana estuviera a la altura. Especialmente quiero recordar a mi antecesor, Javier Fernández, porque en la etapa más dura de la crisis, cuando hubo que controlar en exceso el gasto, cuando hubo que recortar en algunas cuestiones, jamás se recortó en la sanidad y por eso tenemos este laboratorio de microbiología y virología. Es importante que pongamos en valor esto. Y permítanme una anécdota que no quiero dejar de escapar. Aparte del personal sanitario que está trabajando todos los días con toda la fuerza y por los que tenemos que tener el mayor de los respetos, no solo ese aplauso que durante tantas semanas mantuvimos a las 8 de la tarde, es importante también que tenga un reconocimiento a todas las personas que jubiladas
han decidido reincorporarse a la lucha contra el coronavirus. Y permítanme que lo personifique en Paco del Busto, quien fue consejero de Sanidad en la etapa anterior, que se había jubilado y que se ha reincorporado él y su mujer, entre otros muchos, para colaborar en esta lucha. Me parece una tarea ejemplar. Por eso quería venir a Luca, por eso quería poner en valor lo que es un logro colectivo del pueblo asturiano. Por eso quería destacar que estamos en condiciones, además de en esta fase 1 a la que nos adentramos, reforzar aún más el número de PCRs. Por ejemplo, se está trabajando ya en hacer PCR a todos los casos que se hayan detectado en los últimos 15 días en atención primaria con los que haya sospecha de que pudieran, en este sentido, estar padeciendo el coronavirus. Vamos a incrementar el número de PCRs como instrumento fundamental en esta fase de desescalada, en esa fase necesaria de transición, para mantener más reforzada la vigilancia. Se va a reforzar el equipo de investigación epidemiológica, de análisis epidemiológico, porque en esta fase que iniciamos es fundamental detectar cuanto antes cualquier caso que pueda surgir nuevo y los contactos estrechos que mantengan para aislar, para controlar la expansión del virus. Por tanto, no solo nos anticipamos en su momento en la respuesta de articular nuevos espacios, aquellos hospitales de campaña, como bien saben, los centros de triaje, reforzamiento de primaria o concentrar las llamadas en teléfonos específicos para atender in situ y para que no tuvieran que ir a los hospitales las personas que tenían síntomas de coronavirus, sino que ahora también nos anticipamos. Vamos a reforzar aún más este número de PCRs que se hacen. Evidentemente vamos a utilizar otro tipo de test, en este caso de anticuerpos, pero con la vista puesta en que la desescalada es una fase necesaria de riesgo. Y saben además que hoy se ha publicado la orden ministerial en la que, bien establecido, ahora mismo los equipos del Principado de Asturias, los equipos técnicos y jurídicos la están analizando con rigor y detalle, como nos gusta hacer las cosas en el Gobierno del Principado de Asturias. Y uno de los aspectos que clarifica es algo que habíamos preguntado abiertamente, y es la movilidad en el seno de la provincia. Dentro de la Comunidad Autónoma de Asturias nos podremos mover. Pero, al mismo tiempo, algo que yo había reclamado de forma insistente, se mantiene la imposibilidad de movilidad con otras provincias. Esto es fundamental, porque los resultados que tiene Asturias, el nivel de incidencia del virus, todo el esfuerzo sanitario que se ha hecho durante estas semanas, no hubiera servido de nada si se reactivara en estos momentos la movilidad con otras provincias. Era uno de los elementos que más me preocupaba como presidente del Principado y, como saben, defendí la continuidad del estado de alarma porque solo el estado de alarma podía restringir esta movilidad entre comunidades autónomas. Es un elemento clave. Además, lo hago en un contexto que hay una efeméride que no se nos puede escapar. Hoy es el Día de Europa. Es un Día de Europa muy diferente. Es un Día de Europa, además, que tiene lugar al día siguiente de cumplirse el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Es importante que la Unión Europea, que no supo estar a la altura de la respuesta sanitaria, lo digo como lo siento, sepa estar a la altura de la respuesta económica a consecuencia de la crisis sanitaria. La Unión Europea no puede fallar, porque si falla la Unión Europea, muchas personas se plantearán abiertamente para qué sirve. Igual que siempre digo a los políticos que no es tiempo de debates de partidos ni de banderías, que es tiempo exclusivamente de pensar en los intereses de Asturias. Y, por tanto, ¿de qué serviríamos los políticos si en un momento y en un contexto como el que estamos viviendo no somos capaces de lograr grandes acuerdos como se hicieron en la transición política en este país? Es fundamental. Mañana se celebra la conferencia de presidentes. Allí voy a plantear, primero, reconocer la importancia de que haya un fondo para compensar gastos extras que hemos tenido en las últimas semanas. Es importante ese anuncio y lo reivindico y me parece una buena noticia de 16.000 millones, pero no lo quiero ocultar. Asturias va a esa conferencia de presidentes con propuestas claras y concretas sobre los criterios de reparto. No nos parece justo que el reparto se haga en relación solo a la población. Nos parece injusto, porque hay que ajustar otros elementos fundamentales. El envejecimiento, la dispersión, la orografía, son factores que voy a reivindicar y que hemos trasladado al conjunto de los grupos políticos asturianos para que hagan lo propio a través de sus partidos. En segundo lugar, que no solo se valoren el número de PCRs positivas, sino también las PCRs negativas que, como digo, sitúa Asturias en número de PCRs por 1.000 habitantes a la cabeza de España y a la cabeza del mundo. Hay que valorar ese esfuerzo que ha sido fundamental. Y en tercer lugar, que se valore, y no es un criterio menor, el esfuerzo
que históricamente vienen haciendo en los últimos años las diferentes comunidades autónomas en inversión per cápita en materia sanitaria. Esto es importante porque, como antes decía, casi el 40% del presupuesto del Principado de Asturias aprobado este año se destina a sanidad. Es algo que tiene que valorarse. Por tanto, mañana haré defensa clara, rotunda y nítida. Me aliaré con cuantos presidentes autonómicos sea necesario para defender esta posición. Espero que tenga un reflejo mayoritario en la reunión. Como saben, somos 17 presidentes autonómicos, 2 presidentes de ciudades autónomas y, por tanto, va a ser un debate muy abierto, pero desde luego es necesario defender, en este caso, el esfuerzo que hemos hecho el conjunto de la sociedad asturiana y, particularmente, el sistema sanitario. Y termino ya para quedar a disposición de los medios, agradeciendo, evidentemente, a todo el personal sanitario, al gerente del área sanitaria, al consejero de salud, a todos los hombres y mujeres del personal sanitario, el esfuerzo que han hecho. Pensando en ellos, en lo que han hecho, tengo que apelar a la responsabilidad. No hagamos nada hoy de lo que nos tengamos que lamentar mañana. Es necesario que pida a los asturianos y asturianas un esfuerzo extra de responsabilidad. Que porque ahora pasemos a la fase 1 no pensemos que está todo hecho. Porque igual que pasamos a la fase 1, podemos tener que volver a la fase 0 si lo hacemos mal y surgen rebrotes que no seamos capaces de controlar. Es necesario mantener la distancia de seguridad de 2 metros con el resto de personas. Da igual en qué situación estemos. Siempre mínimo 2 metros como distancia de seguridad. Y recomiendo abiertamente, y no lo oculto, el uso de la mascarilla. Creo que es necesario que si pensamos en el esfuerzo que ha hecho el personal sanitario todas estas semanas, no cometamos errores de los que nos podamos lamentar. Confío en el pueblo de Asturias. Como ha hecho todas estas semanas, ha estado a la altura. Y nuestra tierra, que tiene una historia única, yo estoy convencido que con el esfuerzo de todos y todas vamos a conseguir transitar en esta fase primera de desescalada de una manera ejemplar, como hemos hecho siempre. Quedo a disposición de las preguntas de los medios de comunicación. Sí, presidente. En primer lugar, querría que nos hiciese una valoración del acuerdo que ayer se adoptó en Madrid, la entrada de toda Asturias en la fase 1. ¿Cuáles son los argumentos que da el Gobierno central para no aceptar la propuesta que usted había hecho, que determinados municipios saltasen directamente a la 2? Si a partir de ahora Asturias va a ir siempre en la misma línea, o si no descarta volver a solicitar que algunas comarcas, si todo va bien, pues pasen a otras zonas incluso antes de 14 días. Bueno, lo primero no era una propuesta que yo había hecho, sino una propuesta que hizo el Comité de Expertos que el Gobierno de Asturias asumió y trasladó al Gobierno de España y que defendimos y creíamos porque podía beneficiar más a estos 13 concejos que tenían una situación distinta. Evidentemente el Gobierno de España no ha aceptado que ningún territorio de España pase a la fase 2 y lo ha justificado porque considera que es importante que todos los territorios transiten por la fase 1. Es un criterio que ha aplicado en toda España, no solo en Asturias. Aragón también había pedido que determinados territorios pasaran a la fase 2 y, por tanto, no tengo más que decir que lo aceptamos y que, lógicamente, espero que Asturias trabaje durante los próximos 15 días, hagamos las cosas de forma y manera que en 15 días podamos pasar todos a la fase 2. Pero quiero dejar una cosa clara. Hoy solo ha pasado a la fase 1 el 50% de la población española. Perdón, el lunes. El lunes solo pasa a la fase 1 el 50% de la población española. Hay muchos habitantes, muchos hombres y mujeres de España que se van a quedar en la fase 0. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nada está hecho, que no podemos dar por hecho de que vamos a ir pasando de fases porque ya está todo resuelto, que no lo está. ¿Qué es importante? Pues que tengamos en cuenta que hay que cumplir estas normas de precaución y que, lógicamente, también al mismo tiempo haciendo uso de las nuevas posibilidades. Permítame que en este sentido recuerde que ya se ha abierto determinadas actividades, peluquería, creo que se me ve en el pelo, yo ya he hecho uso y con toda seguridad como están trabajando, y se lo quiero reconocer al sector de la peluquería, pero también la hostelería o el sector hotelero van a abrir a partir del lunes. Tendrán que hacerlo y lo harán, estoy seguro, porque tenemos un sector de primer nivel con todos los protocolos de seguridad. Y, por tanto, será importante también que el resto de la población consumamos, para que se me entienda, manteniendo en todo momento esas normas de prudencia. Así que, desde luego, nada que decir, simplemente es una decisión que ha sido unánime para toda España y nosotros la recibimos y estamos centrados ya en trabajar y cumplir con los objetivos de la fase 1. Buenos días. Uno de los puntos que recoge el BOE es una reivindicación que usted había hecho, un mayor peso de los presidentes autonómicos. Especifica que podrán modificar, ampliar o adoptar las medidas de actuación que consideren. En este sentido, en Asturias,
¿Se va a flexibilizar horarios? ¿Se van a cambiar? ¿Qué otras medidas en esta línea de Hoy lo estamos de actuación valorando. se van a hacer? A partir de ahora, efectivamente, yo pedía que se incrementara el nivel de cogobernanza. Me parecía importante junto con otros presidentes autonómicos. Se ha logrado, es un objetivo que yo creo que viene bien y, lógicamente, ahora nuestros equipos están trabajando ya en el documento, viendo los horarios, analizando horario, cuestión que se plantea para los próximos días elevar propuestas al Gobierno de España. Sabe que tiene que ser por acuerdo, ¿no? Desde luego lo vamos a hacer siempre pues intentando reforzar los sectores. Se han clarificado cuestiones, por ejemplo, parecía ilógico que hubiera hora para ir a una terraza, porque si eso en una hora concreta, el resto del tiempo iba a estar vacía, ¿no? Y entonces al sector de la hostelería ni tan siquiera así le iba a ayudar. Pero yo digo que lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es chequear todo el proceso y hacer propuestas. Otra de las cuestiones que se ha clarificado en el BOE, que no estaba clara en la orden ministerial que hablaba de la regulación de la fase 1 en las islas, recuerdan las 4 islas que habían pasado, era el de la movilidad. Nosotros lo planteamos que se dejara claro, porque había dudas. Nosotros con la norma jurídica anterior veíamos una laguna clara y se ha clarificado que la movilidad es dentro del término de desescalada, en este caso la provincia, es decir, nos podremos mover por los diferentes concejos. No obstante, el proceso de desescalada va a ser un proceso tan complejo que, igual que hicimos, recuerden aquel 29 de febrero, cuando constituimos el Comité de Coordinación con delegación de Gobierno, diferentes consejerías, el próximo lunes se va a constituir un comité de desescalada que presidirá el vicepresidente Juan Cofiño, del que participará la delegada del Gobierno, Delia Losa, y que participará también la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia, ¿no? Porque en este caso es importante que tengamos en cuenta que es un proceso tan complejo, tan limitado, que tenemos que hacer las cosas muy bien. No podemos fallar, no podemos bajar la guardia y las 3 administraciones tenemos que ir trabajando juntas y de la mano. Sí, buenos días. Buenos días. La movilidad entre concejos se va a restringir a estas franjas horarias que están marcadas hasta hoy, o podemos ir a ver a familiares o amigos de otros concejos a cualquier hora. Estamos analizándolo ahora mismo el documento, pero yo entiendo que no hay restricción en ese sentido. Yo entiendo que no hay restricción según la letra de la norma. Pero ya digo que todo esto, como saben, es un proceso muy complejo y cambiante, ¿no? Lógicamente, parece confuso que haya horas para determinadas cuestiones y para otras no, ya lo sé, pero hay que ir caso a caso. Es una de las cuestiones que evidentemente pediremos que precisen, mañana lo plantearé en la conferencia de presidentes. Hay otras cuestiones, por ejemplo, que nosotros defendemos desde Asturias, que es el tema de la pesca y la caza. Saben que se deniega en la nueva orden ministerial. Pediremos aclaraciones. Yo en todo este tiempo, en todas las conferencias de presidentes, siempre he tenido un objetivo. Es decir, evidentemente, más allá de los puntos en los que estamos de acuerdo, con los planteamientos que va haciendo el Gobierno de España, yo siempre he defendido los planteamientos que creo defienden mejor los intereses de Asturias. Y mañana una cuestión serán todos estos temas, pero también será, como decía, el Fondo Extraordinario de Compensación de Gastos. Le quería preguntar también si la movilidad entre concejos puede perjudicar de alguna manera a aquellos concejos rurales que están mejor sanitariamente. Por eso hay que ser muy prudentes. Por eso tenemos que ser prudentes en el uso de ese derecho que se rehabilita de la movilidad entre concejos. Tenemos que hacerlo siempre manteniendo las normas de seguridad. Insisto en lo de los 2 metros, porque a veces cuesta. Yo todos los días, desde que se empezó a autorizar las salidas a pasear, salgo a las 8 de la tarde, aplaudía al personal sanitario, como hice todas estas semanas, en la puerta de presidencia y luego salía a dar un paseo. Y he visto en Oviedo, y sé por otros sitios, que hay gente que está bajando la guardia porque piensa que se ha superado la crisis, y no se ha superado. Por tanto, es importante que hagamos uso de esos derechos, pero desde luego con todas las precauciones, manteniendo la distancia de seguridad, manteniendo las medidas higiénicas, recomendando el uso de la mascarilla abiertamente. Me parece fundamental que seamos conscientes de que el virus no ha sido vencido. Y yo sé que hay gente que se pregunta ¿por qué insisto tanto en esto? ¿Por qué insisto tanto en evitar nuevos contagios? Cuando aquí la tasa de contagio es más baja que en otras comunidades, no hay más que ver el mapa de España, ¿no? Lo digo muy claro, porque a día de hoy no hay vacuna ni hay tratamiento eficaz. Y cada día que ganamos sin un nuevo contagio supone dar un día más a los científicos y a los médicos, al personal médico, médicos y médicas, para que investiguen, para que analicen, para que prueben terapias, para que avancen en la búsqueda de esa vacuna. Cada día que conseguimos que no haya un nuevo contagio, créanme, estamos salvando vidas. Buenos días. Buenos días. Incidiendo en la movilidad y los horarios, en Asturias hay muchos municipios de menos de 5.000 habitantes
en los que no es necesario cumplir esos horarios. No solo municipios. Recuerde que Asturias consiguió que fueran núcleos de población, que eso fue muy importante. Que luego Galicia pidió imitar. Acaba de reconocerse la Galicia lo que Asturias lleva desde el primer día. Si unimos eso a la movilidad, alguien se puede trasladar a un municipio o a un núcleo de menos de 5.000 habitantes a hacer deporte, pongamos... Esa es una de las cuestiones que necesariamente nos tiene que aclarar el Gobierno de España. Mañana, el lunes, a la ruta del Cares, que podría ir porque está permitidas las actividades de ocio, ¿no? Bueno, pues esa es una de las cuestiones que yo mañana plantearé al Gobierno de España para que nos deje claro cómo va a ser. En todas estas cuestiones, como nos remite a ese análisis exhaustivo del texto, no sé si las respuestas van a llegar antes del lunes que entremos en la fase 1. También esa potestad para ampliar o modificar las 2 horas en los paseos, en el ejercicio, etcétera, si lo contemplan. No es una potestad, es una capacidad de propuesta y de acuerdo. Hay que acordar. No es inmediatamente el presidente del Principado propone y se aplica. Nosotros vamos a hacer uso de todo lo que consideremos, en este sentido, de acuerdo a lo que eran nuestras propuestas de desescalada, que se pueden aplicar. No tenga ninguna duda. Nosotros no vamos a dejar nada en el tintero de defender lo que consideramos que sea más adecuado. Yo sé que hoy hay muchas dudas sobre todo esto de los horarios, lo sé. Entiendo que hay muchas preguntas y, por desgracia, todavía a estas alturas pocas respuestas, porque hacer una norma que nos vincule a 47 millones de personas con hábitos y comportamientos muy diferentes, bueno, pues lógicamente tiene su complejidad. Por eso yo mañana en la conferencia de presidentes estamos revisando en este momento todas esas cuestiones como las que hacía referencia que nos llaman la atención. Es que, lógicamente, es tan fácil como si yo tengo un horario, la libertad de movimientos me permite huir del horario de aplicación en mi término municipal o en mi núcleo de población, ¿no? Sí, es algo que plantearemos. Le quería preguntar también si tiene sentido mantener franjas horarias o qué sentido tiene cuando no va a haber límite horario a la hora de ir a la terraza de un bar. Bueno, tiene sentido en cuanto a que son actividades diferentes. Lo que se está haciendo con que no haya horario, por ejemplo, bueno, hay horario máximo y mínimo de apertura y de cierre, lógicamente, eso existe, no desaparece. Lo que se está haciendo, yo creo, es favorecer el consumo, es decir, rehabilitar a un sector económico que ha salido muy perjudicado de la crisis, como son, en este caso, personal autónomos, pequeños comercios, hostelería, que de otra manera, evidentemente, si se es muy estricto en las horas que se puede utilizar, seguramente no les compensaría. Y ellos van a hacer un esfuerzo, y yo quiero poner en valor el esfuerzo que van a hacer el comercio minorista y los hosteleros asturianos, el sector hostelero asturiano, para cumplir con todas las normas de higiene y de responsabilidad, como el sector de la peluquería ya está haciendo. Es importante eso, ¿no? Yo creo que en ese sentido son cuestiones un poco diferentes. Sí, presidente, dejando a un margen los horarios, que tenemos cada vez más dudas, ¿qué capacidad tiene el Principado de hacer, por ejemplo, diariamente pruebas PCR a partir de este lunes, habida cuenta que, por ejemplo, solo la atención primaria, no sé si son 11.000 los sospechosos que están siguiendo? ¿Qué datos tiene el Principado de empresas que están haciendo estas pruebas PCR? ¿Se las están comunicando? Más técnica. Sí, bueno, igual el consejero de Salud. Sí, no, y también, perdóneme, sí. si se las están comunicando al Principado estas empresas y si, bueno, habida cuenta de lo que estamos viendo estos días, cualquier persona puede solicitar una PCR en un laboratorio privado. Bien, voy a dar la palabra al consejero de Salud porque considero importante que haga las debidas precisiones técnicas. Mire, yo cuando digo que hay que poner en valor el laboratorio de microbiología y especialmente la sección de virología en este sentido y que es una de las mejores de España, no lo digo, créanme, porque me puede la pasión por Asturias y porque los asturianos nos sentimos orgullosos de lo nuestro. Es que se está reconociendo ya a nivel nacional. No hay más que ver la incidencia que está teniendo en los medios de comunicación nacionales, ¿no? En este sentido, sabe que se va a ampliar. Lo anunció el consejero en la comparecencia, ya no solo en este laboratorio, sino en otros hospitales públicos también se va a afrontar para incrementar el número de PCRs, porque en esta nueva fase que entramos es muy importante tener capacidad de detección, cuanto más rápido mejor, de cualquier caso sospechoso, intentar aislar y que, por supuesto, no haya ese efecto de contagio y minimizar el riesgo de rebrote. Gracias, presidente. Sí, a ver, tal y como decía el presidente, la capacidad que tiene Asturias, el Servicio de Salud del Principado, de hacer PCRs a los pacientes que lo requieran o a los ciudadanos en los que haya sospecha, como se va a hacer ahora, es muy alta. Nos ponen de ejemplo siempre en otras partes de España, incluso fuera del país. No obstante,
si en un momento dado hiciera falta contar con otros laboratorios que pudieran colaborar, pues por supuesto la puerta está abierta, se agradece la disposición que se ha hecho desde algunos laboratorios. Para cumplir la norma, todos los laboratorios que tienen capacidad de hacer en Asturias, igual que en el resto de España, pruebas diagnósticas, sean PCR o sea de anticuerpos de cualquier otro tipo, tienen la obligación de poner en conocimiento de la autoridad sanitaria la adquisición de todo el material necesario para ello, por una norma a nivel estatal. Así ha sido en Asturias como en el resto de los sitios, se ha puesto en conocimiento de la autoridad sanitaria porque se considera necesario tener un control de lo que son las herramientas necesarias para hacer las pruebas diagnósticas. Pensemos que la adquisición del material, igual que en su día ocurrió con los equipos de protección individual, el material para hacer estas pruebas de diagnóstico es algo estratégico, ¿no?, que la autoridad sanitaria tiene el deber de tener bajo control, por si hiciera falta tomar algún tipo de medida. Desde luego, como le digo, todas las pruebas que estamos haciendo ahora y la capacidad que tiene el Servicio de Salud, en el que desde un inicio el Hospital Universitario Central de Asturias fue el encargado de hacer esas pruebas, siendo uno de los punteros de España, no solo en la capacidad de la cantidad de pruebas, sino la calidad de excelencia de estas pruebas, ¿no? Unas pruebas de alta complejidad en las que hay que tener una experiencia previa, sobre todo para su validación, pues se han sumado, además del Hospital Universitario Central de Asturias, otros hospitales tutorizados por el UCA, el Hospital de Cabueñes en primer lugar, y también están colaborando a hacer pruebas el Hospital Universitario San Agustín y el Hospital Álvarez Builla de Mieres. En este momento la capacidad es altísima, por lo tanto, y bueno, estamos ofreciendo lo que la población asturiana en este momento necesita. ¿Tiene datos de las empresas que la están haciendo sus trabajadores? Cuando haya cualquier laboratorio que tenga que hacer una prueba, cuando haya cualquier laboratorio que tenga que hacer una prueba diagnóstica en relación con la COVID-19, por la misma normativa, tiene la obligación de pedir autorización a la autoridad sanitaria, ¿de acuerdo? Y si esa autorización se pide, la autoridad sanitaria la concede en base a lo que viene en la normativa, que son unos criterios de protocolos que ha presentado el Ministerio. Esto ocurre en Asturias igual que en el resto de España. En el momento que surja cualquier autorización, la autoridad competente, en este caso es la Dirección General de Planificación y Políticas Sanitarias, hace una valoración de estas solicitudes y hace la autorización pertinente. Sí, yo quería preguntar al presidente respecto a la propuesta que avanzaba, que llevará mañana a la conferencia de presidentes. No sé si ya la ha compartido con algunos otros presidentes autonómicos para llegar a algún punto de consenso. ¿Cómo es el feedback que ha obtenido? Bueno, digamos que ya he conspirado con otros presidentes autonómicos para compartir la posición. Lógicamente, como entenderá, el debate va a ser muy amplio. Va a ser, bueno, pues me imagino uno de los debates más contundentes entre comunidades autónomas. Yo, lógicamente, lo que quiero dejar claro es que, como lo que estoy aquí es a defender los intereses de Asturias, estoy dispuesto a aliarme con quien sea con tal de conseguir más apoyos a las propuestas que creo que son más justas. No lo hago solo porque beneficien a Asturias, ¿eh? Quiero dejarlo claro que es una cuestión también de justicia. Es decir, yo entiendo que por justicia hay que valorar que no nos cuesta lo mismo prestar asistencia sanitaria a una comunidad autónoma tan envejecida, con población dispersa, con la orografía de la asturiana, que a otras comunidades autónomas, que no tengo nada contra ellas, todo lo contrario, pero que tienen, por suerte, unos costes menores. Que, en segundo lugar, no hay que valorar solo las PCR positivas, porque todo el esfuerzo de análisis que hemos hecho en Asturias, de alguna manera tiene que valorarse, de esas PCRs que por suerte son negativas, porque aquí nos anticipamos antes en la respuesta y conseguimos frenar más la expansión del virus. Y, en tercer lugar, porque creo que es justo que el esfuerzo que hacen algunas comunidades autónomas como Asturias per cápita en inversión sanitaria también se tiene que valorar a la hora de hacer ese reparto, ¿no? Es una cuestión de justicia, fíjese, no solo pienso, lógicamente, en barrer para casa, si me permitís la expresión coloquial, sino también porque creo que es lo más justo a la hora de repartir un fondo para compensar gastos y pérdidas de ingresos. Y, desde luego, que he mantenido conversaciones discretas con otros presidentes y la consejera de Hacienda con otros consejeros.
Buenas tardes, presidente. Pasamos ahora a trasladarle algunas preguntas que nos hacen llegar compañeros de la prensa que están teletrabajando. Muy bien. La agencia EFE ha formulado unas preguntas sobre los horarios que ya le han sido transmitidas por los compañeros aquí presentes y paso ahora a leer las de Europa Press. Primera pregunta. La fase 1 de la desescalada permite el movimiento entre concejos, pero no entre territorios. ¿Cómo se va a actuar en vistas a la alarma generada en algunos concejos durante el confinamiento por la llegada de personas de otras comunidades? Precisamente dije que el lunes se constituye el comité de desescalada. Una de las cuestiones fundamentales, claves, pero que yo lo vengo defendiendo toda esta semana cuando se empezó a debatir si el estado de alarma iba a seguir o no. Yo escuchaba a políticos asturianos decir que querían que no se prolongara el estado de alarma y yo pensaba cómo podían decir eso si eso es una gran amenaza para los intereses de Asturias. Es decir, Asturias necesita que no haya movilidad con otras comunidades autónomas, porque si se rehabilita la movilidad con otras comunidades autónomas, todo lo que hemos conseguido hasta ahora, en cuestión de días, puede desaparecer por el efecto contagio. ¿Cómo se va a controlar? Ese comité de desescalada tiene un objetivo clave, hacia adentro, de cómo se va a organizar de forma y manera que sea una desescalada ordenada, que no signifique poner en riesgo nada, pero hacia afuera, controles hacia afuera, evidentemente ahí hay que implicar a delegación de gobierno y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los que yo voy a pedir, como llevo pidiendo, que sean contundentes. Es decir, aquí no puede venir nadie que no sea por los motivos estrictamente autorizados según la norma. No puede venir gente a segundas residencias huyendo de comunidades autónomas que a lo mejor están en fase 0, no pueden venir personas que quieran venir a pasar unos días porque creen que van a estar mejor porque aquí la incidencia del virus, porque no estamos en esa fase. Y mientras no tengamos controlada la situación, lo contrario sería un riesgo. Así que se haya aprobado el estado de alarma y que se limite la movilidad entre comunidades autónomas es una buena noticia para Asturias. Y, por tanto, yo voy a pedir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a delegación del Gobierno que sean contundentes en el control y, por supuesto, en la sanción. También Europa Press traslada la siguiente cuestión. Ha mantenido varias reuniones con grupos parlamentarios para consensuar una postura común de cara a los pactos de la Moncloa. ¿Ve posible esa unidad? A nivel autonómico, ¿cómo se materializará lo que ha denominado los pactos de Fruela? Bueno, no todos los partidos han contestado a la posición del Gobierno de Asturias, a esa petición que les hice, cosa que lamento, porque yo creo que ahora no es momento de banderías, no es momento de jugar al politiqueo, no es momento de creer que el debate político tradicional tiene sentido. Créanme, yo ahora en modo alguno estoy en esa fase y me niego a debatir con nadie como si estuviéramos en una situación de normalidad, porque no lo estamos. Por tanto, las banderías, el politiqueo tradicional o los debates tradicionales hoy sobran. Eso es lo primero que quería necesariamente señalar. La segunda cuestión, sobre las que han respondido en este sentido, decir que evidentemente hay que buscar puntos de acuerdo, de consenso, para intentar llevar una posición común a esos pactos de reconstrucción nacional. Yo toda mi vida he dialogado y acordado, y además con gente que piensa de forma muy diferente a como pienso yo. Y además siempre he antepuesto a que cuando uno asume una responsabilidad institucional tiene que estar por encima de sus propias convicciones en el sentido de saber representar los intereses comunes. Lo que hay que buscar son puntos de acuerdo, no puntos de desacuerdo. Es decir, en política hay dos formas de actuar ante un debate. O buscar puntos de acuerdo y que buscar ese consenso para trasladarlo como es lo que yo pretendo, o buscar los puntos en desacuerdo para buscar elementos que justifiquen el rechazo a acordar y pactar. Creo que en estos momentos la política asturiana tiene que estar a la altura. Yo, desde luego, mientras la situación no se controle, mientras la situación no esté dominada, mientras estemos en esta fase tan sensible, no voy a participar en debates clásicos o partidistas o de banderías. Solo me va a mover, créanme, el interés de vencer al coronavirus y hacer frente a la crisis económica que, como consecuencia del coronavirus, se nos viene encima. Gracias. Hasta aquí las preguntas de los medios de comunicación. Aprovechamos para agradecerle su participación en esta rueda de prensa. Sí, yo antes de finalizar, con un último mensaje, porque el lunes empezamos la fase 1. Lo dije al principio, ¿no? Que pasemos de fase no significa que ya lo hemos logrado todo, es mentira. Pasamos de fase, pero igual que ahora avanzamos, podemos retroceder si lo hacemos mal.
Por eso es tan fundamental que extrememos las precauciones, medidas de higiene, distancia social de 2 metros, uso de mascarilla, que nos comportemos cívicamente, que sí, que consumamos, que ayudemos a los sectores económicos que van a empezar a abrir, empecemos ya a consumir en ellos para ayudarles a recuperar la actividad y a que vuelvan a crecer, pero que lo hagamos con prudencia y con serenidad y que no hagamos hoy nada de lo que nos podamos lamentar mañana. Yo confío muchísimo en la ciudadanía de Asturias, que hemos estado todos, yo creo, a la altura de las circunstancias históricas que estamos viviendo. Y, por tanto, invito que ahora, en esta nueva fase, volvamos a dar ejemplo de cómo responde Asturias ante esta situación. Muchas gracias.